Profe, ¿cómo así qué pasos para impartir una clase? ¡Ay, qué bello es eso! Hola, Tini Cerebrotes, qué bendición saludarlos. Sí, este es el tercer video de la planeación de nuestras clases. Hoy te voy a contar que los profes no llegamos a hablar pues de lo que se nos ocurra y ya está, no. Es el resultado de una planeación, lo que hacemos nosotros en nuestras clases. En el primer video vimos lo que era este formato de planeación para la preparación de clases. En el video de ayer vimos las estrategias didácticas, ¿cierto? Tenemos muchos comentarios y me encantan. Nosotros llamamos estrategia al paso que necesitamos para llevar nuestro contenido. Mucha gente nos dice que se llaman métodos, que se llaman estrategias, que hay otros elementos y lo vamos a debatir a profundidad en un taller en vivo para tener salvedad y que los pedagogos pues nos den la mano, por favor. Hoy venimos al contenido, a la forma de hacer la clase, lo que nosotros llamamos clase, que es el encuentro con nuestros estudiantes. Y para eso les preparamos esta belleza de trabajo. Si quieres la infografía, en la descripción te la dejo, para que recuerdes los apuntes que vamos a tomar. Estos son los 4 pasos que yo utilizo para hacer una clase. Introducción, contenido o presentación, aplicación o práctica y cierre. Son mis pasos, son los que he logrado después de bastante estudio en varios años de clase ir implementando. Si te sirven, maravilloso. Si tienes unos mejores, me puedes pasar. Y si tenemos que armar entre todos una super clase, pues la idea es que la hagamos. Te lo voy a explicar y de pronto le sirva a cualquiera de ustedes para poder arrancar a hacer sus clases en este 2022. Primero, la introducción. Yo hago un momento inicial. A mí, personalmente, me gusta dar el para qué. El para qué, recuerden que yo personalmente les he dicho, nosotros tenemos la oportunidad de hacer contenido contextualizado, no es contenido fuera de serie. Entonces yo le doy siempre un para qué y un objetivo de aprendizaje. Ese para qué es cómo están ganando ellos tiempo, vida, recursos, no sé qué estén ganando por estar aquí conmigo. Y en varios talleres los hemos hecho. ¿Sí? Entonces así está. Doy un contexto antes del contenido. Por lo general les meto expectativa. Entonces me sirve mucho generar un problema. ¿Y cómo se resolverá esto? Para darle una entrada y una motivación a ese primer momento. Ese momento no es tan largo, es corto. Y para romper el hielo, en muchos casos, detrás de, se utiliza romper el hielo. Para romper el hielo, se pueden usar algunas actividades, entre ellas una canción, un juego, una adivinanza, una presentación o no sé, quizá un ejercicio de inicio. ¿Bien? Esta es la línea de tiempo. Ojo, esto es una línea de tiempo. De izquierda a derecha vas a revisar que hay unos más grandes y otros más pequeños. La idea es que esta altura sea proporcional al tiempo. Entonces, introducción y cierre, como te puedes dar cuenta, son un poco más pequeñas. Tipo de clase, presentación y aplicación es más grande. Ya lo vamos a mirar. Entonces, después de la introducción, que puede obedecer a un 15% de la clase, hay que tener en cuenta algo, profes, por favor. En clases híbridas, gran parte del inicio es saludar, organizar a los estudiantes, limpiarles sus manitos, hacer todos los protocolos de bioseguridad. Entonces, en muchos casos, este tiempo se puede elongar, se puede alargar para efectos de condiciones de bioseguridad. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta, por favor, aquí estamos hablando ya de lo que es lo magistral. Ahora viene, ya cuando yo hago la introducción, presento el tipo de clase. Esto lo vamos a ampliar. Esto se los debía y ahora lo vamos a llevar mucho más allá en otros videos. Los tipos de clases que yo hago, que yo puedo hacer como profesor. Tengo la clase magistral. ¿Cuál es la clase magistral? Esta. Yo doy mi contenido, yo arranco a hablar, presento el concepto, ojalá contextualizado y listo. ¿Bien? Ese tipo de clase muchos de nosotros la recibíamos y para muchos de nosotros se quedó en la única clase. Entonces voy, doy todo mi contenido, arranco a hablar y ya está. En algunos casos funciona, en algunos casos no funciona tanto. ¿Por qué? Porque depende de la audiencia. Si la audiencia es de buena escucha y de pronto el tema es muy interesante, puede funcionar. A veces funciona, a veces no. Los resultados de Cerebrote
han mostrado que muchísima gente en las clases magistrales ve todo el video, otros solo ven el pedacito que les interesa y ahí está. Entonces, nos inventamos otros tipos de clases. Esto viene de años de estudio, pero me funciona muchísimo porque hoy se los puedo compartir para que ustedes las exploren y miren cuál les funciona. Demostrativa. Entonces, en muchos casos, sobre todo en clases de más pequeñitos, hacemos una demostración y quedan como wow. Entonces, después del inicio, hago una demostración y sale. Funciona muy, pero muy bien para laboratorios y para otros elementos que tengan que ver con ciencias, inclusive matemática. ¿Sí? Colaborativa. Entonces, yo llevo un problema y ese problema lo vamos a solventar entre todos, ¿cierto? Entonces, es una exploratoria colaborativa en la que ambos trabajamos igual. Ay, es tan bonito cuando uno lleva algo y ellos le ayudan y ustedes juntos, entre todos, docente y grupo, van construyendo y haciendo ese constructo, me parece hermosísimo. Exploratoria, ellos la hacen. Entonces a mí me gusta muchas veces dejarlos, lanzar la pregunta de investigación o la pregunta de la clase, darles los posibles materiales que tengamos que hacer y que ellos vayan caminando, yo voy ahí paralelo mirando qué pueden hacer. Aula invertida, clase invertida que llamamos, lo hicimos alguna vez acá, y es, le doy todo el contenido previamente y después ellos vienen solo a solucionar algunas cosas. Tienen muchísimos más detalles, pero a grandes rasgos es que ellos vienen acá a solventar algunas dudas, algunos problemillas que les hayan surgido. Y las clases de tipo taller, en las que ellos vienen a trabajar, esto se da muchísimo en formación técnica y universitaria, por supuesto. Estas son las que hacemos nosotros a los más grandecitos. Es lo que tratamos de hacer en Cerebrote muchas de las veces. Hacer. Entonces un poquito de contenido y hagamos, un poquito de contenido, hagamos, un poquito de contenido y hagamos. A veces se hace el contenido un día anterior y se viene solo a hablar de lo que se tiene que hacer y hagamos. Estos son los tipos de clase. Entonces yo lo defino de entrada. Muy probablemente, yo te lo recomiendo, que inclusive lo pienses detrás. Entonces, este módulo de acá te lo lleves para atrás. ¿Por qué? Porque antes de la introducción podría también ir. Yo lo dejo acá para que sepas que está dentro de mi saber, conocer y hacer el tipo de clase que puedo hacer. Y después del tipo de clase me voy a la presentación. Entonces, la presentación del contenido, que es lo que estamos haciendo ahorita, es yo tengo que dar un tema, yo tengo que dar un temario, yo tengo que dar, según el objetivo de aprendizaje y los resultados de aprendizaje vistos aquí detrás, esta competencia con estos resultados de aprendizaje y obedeciendo a la actividad de aprendizaje, yo debo tener un contenido que presentar. Entonces ese contenido es el que yo les voy a dar. Y ese contenido se lo puedo dar pedacitos a pedacitos, se lo puedo dar en un todo. ¿Cómo lo voy a preparar? Yo contextualizo mi contenido. Yo no presento contenido suelto y se los he dicho. Si nosotros hacemos la presentación de un contenido que motive al estudiante, eso genera aprendizaje significativo. Entonces yo les hablo de un contenido que les pueda funcionar y que les pueda servir. Para apoyar este pedacito de acá, que es la presentación, da nervios, da miedo, nos da mucha angustia, a algunos nos da ansiedad, entonces existen los métodos. Algunos métodos funcionan. Entonces se puede hacer a manera de infografía, como lo estoy haciendo, se puede hacer a manera de mapa conceptual, de árbol de ideas, de lluvia de ideas, de brainstorming, de muchos elementos que pueden funcionar para facilitarte esto. Entonces tú llevas una presentación, una diapositiva, llevas un mapa, como lo estoy haciendo yo ahorita, un organizador gráfico, un organizador visual, que llevas para poderte apoyar. Memofichas, pasos, diapositivas y demás. Llevamos unas dinámicas. Entonces es muy posible para ti y para nosotros que en esa presentación tengamos una interacción. Entonces yo lanzo preguntas, usted me contesta, yo voy llamando, usted me contesta, o al contrario, hablo primero, después pregunto, o lo voy llevando, todo depende obviamente del tipo de clase, ¿no? Lo voy llevando de la mano y entre todos vamos desenvolviendo la cabulla, ¿sí? Entonces puede servir. Y los materiales. Los materiales por lo general se dividen en dos y dejémoslo claro por favor porque muchas veces nos hemos dado cuenta de que funciona y a veces no. El básico, cuál es ese material que sí o sí debemos revisar y
el complementario, que es el que nosotros dejamos para por si quieren revisar más. Entonces, damos el contenido, damos el sustento, damos ese sustrato, damos la carnecita y ya. Si quiere más caldo, pues vaya y revise, esta es la bibliografía, o esta es la webgrafía, o este es el libro de donde estamos sacando las cosas y de ahí avance. Bien, ahora sí, este pedazo tiene un grueso de tiempo. Fíjense que es un poco más alto que el de abajo. Ese grueso de tiempo obedece al tema y al tipo de clase. Si es magistral, probablemente esta sea la parte más gruesa, la parte más alta. ¿Por qué? Porque en magistral yo hablo, entrego todo el concepto, el contenido y ya está. Yo necesito depender acá del tipo de didáctica que elegí. Entonces, según la estrategia que yo elegí, que está aquí, en este mapa que les voy a compartir mañana, que realmente es una tablita de Excel que les va a servir muchísimo, yo presento el tipo de clase. Entonces, si estamos trabajando teoría, pues puede ser magistral, pero si estamos trabajando práctica, pues debe ser otro tipo de clase, poco teoría y arranque. Bien, ahora sí, según el tipo de clase y la presentación que haya hecho, obedeciendo a la estrategia didáctica que está trabajando para esta actividad de aprendizaje, entonces nos venimos con la aplicación. Toda clase, a mí me lo enseñaron así, lo aplico así, me ha funcionado y creo que te puede funcionar. Toda clase requiere de una aplicación. Y la aplicación es lo que nosotros llamamos tiempo de ejercicios, tiempo de práctica o pasarle la pelota al estudiante. Yo ya traía el contenido, yo ya lo presenté, yo ya le conté que tenía que contarle, ahora lo voy a colocar a usted a hacer una clase. Entonces ahí, en el tiempo de la clase, vamos a ejercitarnos a ver qué pasa. El estudiante pasa gran parte del tiempo aplicando ese contenido que le estamos presentando. Por favor, si es magistral, deje de todas maneras tiempo para que él apropie los conceptos. Puede ser, se me ocurre ahorita, ¿cierto? Una actividad de afianzamiento. Entonces, hágale un crucigrama, un jueguito, una actividad de afianzamiento, una sopa de letras, un busca la palabra, si lo quieres a manera de juego. Si no lo quieres a manera de juego, cuestionarios, lanza preguntas sueltas para ver si están conectados, para ver si están ahí, y a eso dedícale un gran tiempo. En magistral, pues es menos que en taller, por ejemplo, pero en taller y en hacer, aquí es donde estamos aplicando lo que recibimos. Si no aplica lo que recibe, profe, no se lo deje solo para la tarea porque probablemente no vuelva a ver este tema en la casa. Hay estudiantes demostrado que llevan el cuaderno cerrado, inmediatamente terminan la lección y lo vuelven a abrir hasta el otro día que vuelvan a tener lección conmigo. Y si es cada 8 o cada 15 días, ese tiempo, si no le hiciste una aplicación, se va a quedar ahí. Yo personalmente les digo práctica. Entonces hagamos los ejercicios de lo que estamos hablando. Si estuviéramos ahorita en clase, en tipo taller, pues vamos a hacerla. Entonces entre todos ustedes se van a organizar y vamos a cuadrar un tema, vamos a cuadrar una clase, según la metodología elegida. Bien, acá a mí me gusta demorarme mucho. Por eso nuestros talleres son tan largos. Acá es el hacer, el hacer. Entonces esta franja de tiempo que voy a pintar acá ahorita de otro color, vamos a ver cómo me fue con este. Esta franja de tiempo que está acá es alta y se puede proyectar a veces a más. A veces no alcanza el tiempo. Entonces ese tiempo se me puede ir a otra clase, a 2 clases. En la generación de prácticas, en la generación de materias que sean de práctica, se presenta el contenido y en algunos casos 2 o 3 o 4 clases son solo de taller para hacer. Funciona así en STEM, funciona así en sistema modular y funciona así en ciclos propedéuticos, inclusive en algunos de los ciclos que hemos visto en algunas clases de ciclo, como tiene que ver muchas cosas antes de pasar a la otra, entonces haga, ya, ahora sí, pase. En la formación técnica funciona así y las competencias, que es todo lo que venimos hablando, pues le dicen a usted haga, ¿no? Entonces el hacer está acá, en este pedazo grande, ¿ok? Ahora viene el cierre. Entonces acá viene otro pedacito de tiempo. Me gusta hacer cierre, casi no lo hago en los talleres, no, a veces ya llega el tiempo y no me doy cuenta, pero se cierra preguntándose y preguntándonos si se cumplió el objetivo
y ojalá medir si hubo o no hubo interacción. Medir si hay un avance o no hay un avance en lo que estamos haciendo. Preguntaron, no preguntaron, se durmieron, se quedaron despiertos, ¿qué pasó? Ah, ¿hay actividad? Entonces, después, listo. Si hay alguna actividad o tarea de lo que vamos a hablar mañana, se deja desde acá. Antes de finalizar, yo debo decirles, miren, y para repasar vamos a hacer esto, o si es evaluativa, ¿cierto? Así cierro mis clases. Me gusta también, en algunos casos, aquí abrirlo con una canción, aquí cerrarlo con una canción, eso les gusta mucho a los estudiantes, o hablando de un tema que a ellos les interese, de un juego, de una serie, de un elemento. Con estos 4 momentos, introducción, presentación o contenido, aplicación o práctica y cierre, generamos clases interesantes. Yo lo he probado con pequeños, lo he probado con grandes y funciona. En muchos casos con los pequeños el tiempo de interacción es mucho más intenso y me gusta muchísimo. Y recordemos que es un solo tiempo. Entonces, si tú tienes 45 minutos para tu clase, por ejemplo, horas académicas, si tienes esos 45 minutos, ¿cómo lo vas a hacer? Si este pedazo de acá va a tener, no sé, 10 minutos porque tienes que recibir a todos los estudiantes, hacer bioseguridad y demás, y el cierre se requiere al menos unos 7 o 5. Ah, entonces 10 más 5, 15 y 30 quedaría 45, entonces me quedan 30 minutos para hacer este pedazo de acá. Y si yo hago en 30 minutos ese pedazo de ahí, ¿cómo lo mido? Teniendo en cuenta que el tiempo no es exacto. Aquí en los videos yo lo tengo proyectado y sé cuánto me va a medir cada video. Y aún así a veces me paso. Pero en muchos momentos, en muchos casos, este tiempo no se da. Por ejemplo, ¿qué pasa si en la presentación te alargas y no te queda para la aplicación? O si en la presentación no alcanzaste a hacer todo y se terminó ya el tiempo. Eso es preparar clases, esa es la dinámica que hacemos en Cerebrote. Este video es un poco más largo del resto porque estaba soltando todo. Lo voy a organizar uno a uno y vamos a hacer un curso de esto. Recuerde que esta infografía está en la introducción del video por si la quiere tomar. Y en el mejor de los casos, mi profe, sea esta o cualquiera la metodología que utilice para preparar alguna clase, piense en que sí o sí se debe cumplir un objetivo de aprendizaje. Si usted arranca a hablar por hablar, si usted hace lo que muchas veces he hecho yo, de empezar a hablar por hablar, porque es que vamos a hablar hoy de ingeniería, vamos a hablar hoy de mecánica, vamos a hablar hoy de los sentidos, y empiezo a hablar como loco y no medí, no calculé, probablemente no esté buscando un objetivo de aprendizaje. Y toda la enseñanza en Latinoamérica debe cambiar, así como nos estamos capacitando nosotros para poder hacerlo. Yo soy Luis Fernando, muchas gracias, qué pena robarles estos 18 o 20 minutos de su día, de su fin de semana, pero les quería traer la magia de cómo hacemos las clases para llegar a que el estudiante realmente se interese. Si yo le paso la pelota a él, a ella, y él y ella toman la responsabilidad de su clase y se da cuenta que gracias a eso puede avanzar, la vida le va a cambiar a usted, a nosotros y a sus estudiantes. Y es lo que buscamos en Cerebrote. Yo soy Luis Fernando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Ay, profe, qué interesante, muy bonito, muy bonito. ¿Cuándo retoman clases? No sé, estamos en vacaciones de clases, pronto retomaremos y retomaremos talleres y demás cosas. Hasta ese momento vamos a seguir comprometidos y de ahí en adelante mucho más con todos ustedes para preparar y hacer clases y de todo. Yo soy Luis Fernando, gracias por seguirnos, por suscribirse y cualquier comentario a sus totales órdenes. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto.